Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Y como siempre vamos a iniciar con una oración para que Dios pueda bendecir el estudio de su palabra en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias una vez más porque nos das el privilegio de estudiar, nos das un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias, Señor, por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra, un tema muy importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Si es que, Padre, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Espíritu Santo pueda acompañarnos y que, Señor, pues seas tú el que nos instruya en esta mañana. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, sean todos bienvenidos nuevamente y ya estamos en el día domingo 26 de mayo, domingo 26 de mayo. Y siempre con el tema general del gran conflicto. Ese es el tema de este trimestre que ya está a unos cortos, unos pocos temas ya, semanas para poder finalizar el tema general de este trimestre. Llegamos ya a la lección 9. Tema de la semana es el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál es el fundamento del gobierno de Dios? Bueno, esta semana lo vamos a descubrir. Así es que desde ya cada uno invitado acá, conectados con el cielo, para poder estudiar eh, y descubrir cuál es el fundamento con el cual Dios gobierna y rige a través de todo el universo. La lección para hoy, domingo 26 de mayo, el santuario y la ley. Ese es el estudio que vamos a hacer durante esta mañana. ¿Qué relación tienen el santuario y la ley? Y es que en los últimos días de la historia, de la historia de la humanidad, de la creación de Dios, en esos últimos días, lo que va a distinguir al pueblo de Dios será el tema de la adoración. Eso va a ser crucial, ¿verdad? Va a ser un distintivo eh, en aquellos que pertenecen o que pertenecemos al pueblo de Dios. Va a haber un distintivo, ¿verdad? Y ese es la adoración, el tema de la adoración. Y es un tema que tiene su fundamento en que Dios es nuestro creador. Por eso es que lo adoramos, porque Dios es nuestro creador, ¿verdad? Por eso es que lo adoramos. Y recordemos que lo que siempre Satanás ha tenido como su objetivo es la adoración hacia Él, ¿verdad? Eso es lo que Satanás quiere, que se le adore a Él. Desde que estaba en el cielo, Él fue naciendo en su corazón esos pensamientos que quería que él ser el ser adorado allá en el cielo, ¿verdad? Entonces, y juntamente con la adoración, Satanás siempre también ha buscado que el ser humano quebrante la ley de Dios. Y la verdad es que bastaría con un punto de la ley que fuese quebrado, de que fuese quebrantado. Eso es lo que busca Satanás, que quebrantemos la ley, que lo adoremos a Él. Y con un punto, y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Que con un punto que quebrantemos de la ley, nos hacemos responsables de todos. En los días anteriores hemos aprendido sobre el Yom Kippur, ¿verdad? Eh, ¿Qué es el Yom Kippur? Sobre el día de la expiación, ¿verdad? Sobre el día del juicio. Eso es lo que aprendimos durante los días anteriores, ¿verdad? Y a todo el pueblo de Israel se le ordenaba participar de este acontecimiento, en este día, ¿verdad? Mediante el arrepentimiento.
mediante el examen de conciencia que debía de hacerse cada uno, ¿verdad? También se les ordenaba participar absteniéndose de todo trabajo durante ese día. Durante el día del Yom Kippur, nadie hacía nada más que estar ahí en el tabernáculo, fuera del tabernáculo, ¿verdad? Ahí con reverencia. Estaban esperando que los pecados fueran expiados, ¿verdad? Eso era lo que ellos esperaban. Eso está en Levítico 23, 29 al 31. Por si acaso quieren también el fundamento bíblico para eso que les estoy diciendo. Ahí en Levítico 23, 29 al 31, ahí lo encontramos, ¿verdad? Y solamente ese día el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para hacer expiación del pecado. Eso es lo que estudiamos la semana pasada. Ahí, en el compartimiento más íntimo del santuario, ¿qué era lo que, qué es lo que encontramos ahí? Encontramos el arca del pacto, ¿verdad? Y dentro del arca del pacto, ¿qué es lo que había? ¿O qué es lo que hay? Estaban los 10, la ley de los 10 mandamientos de Dios. Eso era lo que estaba en el arca del pacto en el santuario terrenal, ¿verdad? Y esa ley era la que estaba escrita en las tablas de piedra. Y la cubierta de oro del arca que tenía como nombre propiciatorio, ¿verdad? Eso es lo que estaba sobre el arca del pacto. Y ese propiciatorio era donde se rociaba la sangre para purificar el santuario de todos los pecados. Ahí se rociaba la sangre. Entonces, el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda hasta el día del juicio. Eso está en Hebreos 10:3, donde dice, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, ¿verdad? El día de la expiación, el día del Yom Kippur, eh, siempre se recordaba los pecados hasta el día del juicio, ¿verdad? Y que realmente solo podían ser eliminados mediante la fe en la sangre de Cristo para limpiar esos pecados. Así era lo único, ¿verdad? Solo podían ser eliminados mediante la fe en la sangre de Cristo. En esa fe que debemos de tener en que la sangre de Cristo limpia el pecado. Eso está en Primera de Pedro 1, 18 y 19, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y el versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Bien, eh, los siguientes versículos nos presentan una serie de acontecimientos, una serie de acciones que nos van señalando o nos indican bueno, nos señalan las indicaciones que se le fueron dadas a Moisés. Ahí vamos a ver Éxodo 25:16. Dice en Éxodo 25:16, y pondrás en el arca, dice, el testimonio que yo te daré, le dijo Jehová a Moisés. ¿Qué iba a poner en el arca? En el arca del pacto que estaba en el lugar santísimo. Le dijo Dios a Moisés que iba a poner el testimonio que yo te daré. Y más adelante, en Éxodo 31:18, vamos a ver lo que dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dio 2 tablas del testimonio, dice, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿cuál es el testimonio? Son las tablas donde está escrita la ley de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios escribió con su dedo. Y ahí está en lo que acabamos de leer en Éxodo 31:18.
¿verdad? Entonces Dios le entregó ese testimonio, esas tablas de testimonio, se las entregó a Moisés y eso es lo que Moisés tenía que poner dentro del arca del pacto, ¿verdad? Esas fueron las indicaciones que Dios le dio a Moisés. Eso lo hemos leído en Éxodo. En Apocalipsis también habla sobre eso. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios, y aquí está ya hablando acerca del santuario celestial, y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Y el arca de su pacto, dice, se veía en el templo. Eso fue lo que vio Juan. Y hubo, dice, relámpago, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Dónde estaba el arca del pacto? Se veía en el templo. ¿En cuál templo? En el templo de Dios que fue abierto en el cielo, dice Juan. Luego, Elena de White escribe en El conflicto de los siglos, en el capítulo que se titula La ley de Dios es inmutable. La página 485 dice, el arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, dice ella. Y este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario. Era el día del Yom Kippur. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y que vista el arca del pacto indica que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, dice ella, cuando Cristo entró en el lugar santísimo, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación, habiendo ahora pasado a abogar y a ofrecer su sangre en favor de los pecadores. Gloria a Dios, amén, por todo lo que está haciendo Jesús en este momento, ¿verdad? Y digo en este momento porque Jesús está intercediendo continuamente por cada uno de nosotros. Y cuando decimos continuamente, es que lo hace mañana y tarde, ¿verdad? Siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. En los textos que leímos antes, los dos textos de Éxodo nos confirman que Moisés puso en el arca el testimonio que recibió de Dios. Y este testimonio no es más que las dos tablas de piedra donde están escritos los preceptos de la ley de Dios que fueron promulgados por el mismo Dios entre los truenos del Sinaí y escritas por su propio dedo. Jesús dijo en Mateo 5:18, aquí vamos ya metiéndonos un poquito al tema, ¿verdad?, de esta semana. Jesús dijo en Mateo 5:18, ¿qué dijo? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso dijo Jesús en Mateo 5:18. Los principios de la ley moral son tan permanentes como Dios y en el conflicto de los siglos, siempre en el capítulo de la ley de Dios es inmutable, en la página 486, allí encontramos que dice lo siguiente respecto a esto que yo les estoy mencionando, ¿verdad? De la permanencia para siempre de los principios de la ley moral. Dice, la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original, cuyos preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco eran, dice, copia infalible. Acordémonos
que todo lo que estaba en el arca, en el santuario en el santuario terrenal, todo lo que estaba ahí y todo lo que se hacía era una copia fiel del santuario celestial, ¿verdad? Tanto de lo que había como de lo que ahí se hacía. Entonces, por eso es que dice acá Elena de White que eso era una copia infalible, porque era una copia de lo que había en el cielo, en el santuario celestial. Y continúa diciendo ahí el texto, los que llegaron a comprender este punto importante, ¿verdad? El punto este de lo que les mencionaba del original y la copia, los que llegaron a comprender este punto importante llegaron así a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. Comprendieron mejor que nunca las fuerzas de la palabra del Salvador, a lo que leímos en Juan 5, en Mateo 5:18, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Toda vez que la ley de Dios, termina diciendo el texto que estoy compartiendo, toda vez que la ley de Dios es una revelación de su voluntad, trasunto de su carácter, debe permanecer para siempre como testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento ha sido anulado, ni un punto, ni una tilde han sido cambiados, dice el hermano. Y en ese mismo capítulo, pero en la página 487 dice, nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca de la tierra era exacto trasunto o copia. Trasunto es un sinónimo de copia. La ley depositada en el arca de la tierra era un exacto trasunto o copia de la ley encerrada en el arca del cielo. Eso es lo que estábamos hablando. Queridos hermanos, hay tanto más que podemos hablar acerca de la ley de Dios y el santuario, la relación que está ahí. Y hay varios temas y de igual manera, este tema de la ley y del santuario, de la ley de Dios y el santuario, es un tema que no se puede separar del tema del mensaje de los tres ángeles que está descrito en Apocalipsis 14. No se pueden separar. La ley de Dios y el santuario es un tema que va unido al mensaje de los tres ángeles. Al final de la historia, mis queridos hermanos, al concluir este conflicto cósmico, al concluir este gran conflicto, la cristiandad, toda la cristiandad, quedará dividida en dos grandes categorías. La de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la otra es la de los que adoren a la bestia y su imagen y reciben su marca. Entonces la pregunta es, ¿en qué categoría estaremos cada uno de nosotros? ¿En qué categoría estarás tú? ¿En qué categoría estaré yo? Esa es la gran pregunta que surge. Yo espero que tanto tú estás ahí al otro lado, escuchando, estudiando con nosotros, tanto tú como yo estemos en la categoría de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es mi deseo. Que Dios te bendiga y mañana seguiremos hablando más sobre la ley de Dios y el santuario acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.